El próximo 1 de octubre los ojos del mundo van a estar puestos en Cataluña y el resultado del referendo independentista. Y está aquí, nos da muchísimo gusto que siempre estén los integrantes del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Está aquí Emerson Segura precisamente para hablar sobre este tema que, como decimos, ha causado una gran expectativa. Muchas gracias por estar aquí, Emerson. No, ustedes, gracias Bienvenido, por la Emerson. invitación. Pues sí, ha generado mucha expectativa este referéndum independentista. Hay que mencionar que desde el 2014, cuando fue, que también se celebró un referéndum independentista, fue de carácter consultivo y no vinculante, fue en noviembre de 2014, 9 de noviembre de 2014, y desde ese entonces el Tribunal Constitucional ha declarado este referéndum como ilegal, inconstitucional. Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy pues ha interpuesto diferentes impugnaciones ante el tribunal. Y lo importante ahorita es que la tensión en Cataluña es demasiada. La opinión pública, pues digamos que está dividida. Las encuestas dan aproximadamente un 50-50 que está a favor, 50 que está en contra, ¿no? de que Cataluña se independice. Hablando de puros catalanes. Sí, de puros catalanes. Y a diferencia las encuestas sobre todo España respecto al referéndum, ahí sí varía, es clara la diferencia de todos los españoles que no están dispuestos a que Cataluña se separe de España. Y sobre todo que el gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont han desacatado en varias ocasiones las resoluciones del tribunal. Como mencionaba el portavoz, ¿no? del Partido Popular, Rafael Hernando, ¿no? Es un referéndum ilegal, antidemocrático y unilateral. Es decir, el gobierno de Cataluña no ha tomado consideración, digamos, incluso a la oposición. La semana pasada se votó la ley de referéndum, que era justamente la ley que daba las líneas para organizar este referéndum, o sea, todos los aspectos también logísticos se votaron la semana pasada, y también la ley de transitoriedad, es decir, cómo se va a transitar de ser una comunidad autónoma a un país. Y bueno, estas dos leyes se votaron la semana pasada en el Parlamento catalán, se aprobaron. Hay que decir que Junts por el Sí, que es la coalición gobernante, ¿no? de Carles Puigdemont, y la CUP, digamos que ambos suman una mayoría absoluta en el Parlamento catalán, se aprueban las leyes, y en este sentido, el mismo día que se vota en el Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional resuelve en horas, y las dos leyes las echa para abajo, ¿no? Sí, es un juego al gato y al ratón. Es un hecho que Cataluña está violando todas las leyes, pero al mismo tiempo Cataluña dice, pues sí, es que nosotros queremos tener nuestras propias leyes, nuestras propias instituciones y ser un Estado independiente. Aquí va a ser un papel muy importante el que jueguen las instituciones internacionales, principalmente de la Unión Europea, y también si son capaces la Unión Europea de reconocer el cierto derecho de Cataluña de hacer este referéndum, como lo hicieron ya otros países, principalmente en Gran Bretaña. Sí, pero hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de Escocia, ¿no? que tú mencionas, el asunto que el referéndum se votó porque tanto las Cortes como la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores lo permitieron, es decir, se aprobó desde el gobierno británico para que se pudiera celebrar este referéndum. Y en España, pues la Constitución es muy clara, donde afirma que pues la nación es indisoluble, y sobre todo el papel de los partidos políticos en España es muy importante, porque hay que recordar las declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? del PSOE, donde, o sea, jugaron a la ambigüedad y decir, pues es que España es plurinacional, ¿no? Pero obviamente cuando se va acercando a la fecha del referéndum, pues bueno, una cosa es una declaración, es decir, tenemos muchas naciones, ya a afrontarse la realidad. Emerson, a mí me gustaría que le explicaras al auditorio cuáles son los elementos, porque ya sabemos que es un pleito histórico el de Cataluña con el gobierno central de España, pero ¿cuáles son los elementos que arguyen las autoridades locales en este momento para querer la independencia de España? Sí, como tú bien mencionas, es un problema ya histórico, ¿no? Incluso yo creo que en buena medida condicionaron el desarrollo histórico, ¿no? de sucesos como la guerra civil y desde luego la dictadura franquista. Y a pesar de que es un problema ya histórico,
Yo creo que el gran error, ¿no?, de los catalanes ha sido, digamos, no darle tanta importancia al aspecto jurídico, ¿no? Y apelar a lo ideológico. Es decir, este discurso nacionalista está muy permeado sobre todo en localidades muy pequeñas, ¿no? Es decir, para la organización de este referéndum que el gobierno, bueno, el tribunal, no el gobierno, ha declarado como inconstitucional, el gobierno catalán ha pedido ayuda, ¿no?, a los alcaldes catalanes para instalar las urnas, porque no, en caso de que se permita, que yo creo que difícilmente el gobierno español va a permitir que se instalen las urnas, como ya lo ha dicho, podemos ver que en localidades de muy pocos habitantes, regiones de muy pocos habitantes en Cataluña, es donde tiene más efervescencia este discurso nacionalista. Y por ejemplo, las grandes ciudades, ¿no? O sea, por ejemplo, Barcelona, pues es donde existen más matices sobre la posición del referéndum. Claro. Pues ahí está la postura de ambas partes, como bien comentabas, mientras normalmente todos los partidos políticos critican esta postura de Cataluña, hay otros partidos como el de Podemos y Pablo Iglesias que precisamente apoya esta perspectiva, esta posibilidad, y es donde surge la pregunta, ¿quién debería de actuar como? Es decir, el gobierno español debería de actuar como el gobierno inglés, de permitir un referéndum, como sucedió en el norte, o Cataluña, al no haber recibido estos avales, entonces bajar las manos y esperar a mejores tiempos, por supuesto, para ellos. Pues vamos a estar muy al pendientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder participar, Emerson, en este debate, en esta discusión internacional, y sobre todo, pues nos vemos el 1 de octubre para ver qué pasó finalmente. Gracias. Yo creo que no va a haber referéndum, pero no lo tenemos para comentarlo. Pero también. además hay que darle una revisada a la Constitución de España y ya entender cómo puede derivar este asunto independentista de Cataluña. Muchas gracias, Emerson. Gracias, Emerson.